Esta mañana la ministra de Economía, Batakis, dio una conferencia de prensa rodeada por un montón de otros jugadores estratégicos del área económica del gobierno, en la que anunció un montón de medidas económicas con las que se venía ya jugando o imaginando en función de la crisis que desató la renuncia de Martín Guzmán. Lo tenemos así a David Cayón con nosotros para explicarnos un poco todas esas cosas que nosotros no estamos capacitados para explicar. Hola, ¿Cómo le va, David? Entender también que es peor. Exacto. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué haces, Bien, querido? ¿Todo bien? bienvenido. Gracias por tomarte el tiempo de No, por favor. quedarte en la radio desde la primera mañana hasta acá. Estoy acá desde las 5:30. Igual te creo, si me decís que sí, te creo porque No. la Romy hace lo mismo. No, fui y volví. Así que es posible. Tiene que ver con mi torpeza natural. Me olvidé cosas, así que fui y volví, qué sé yo. Me olvido siempre algo. Pero ya viste todos los anuncios. Pero vi todos los anuncios, sí. A ver, para entenderlo medio simple, es un ajuste medio clásico. Lo que está diciendo la ministra Batakis es no vamos a gastar más de lo que nos entra. Da una señal hacia un sector de la sociedad que es que todo el tiempo habla del gasto del Estado y si el Estado está presente y todo el tiempo eso, cuando dice se congelan las contrataciones del sector público, no va a entrar más personal a la administración pública. Pero lo que tiene que ver con la macroeconomía y este intento de dar señales al mercado para que se calme, tuvo algunas definiciones. Sin demasiado desarrollo, pero tuvo algunas definiciones. La primera es el tipo de cambio. Dijo, el tipo de cambio está equilibrado con la balanza de monedas. Toman monedas, por ejemplo, el valor del real, el valor del dólar, el valor del euro. Digo, con las monedas en donde la Argentina compite a la hora de exportar y dice, está en equilibrio. ¿Esto qué significa? No van a hacer una devaluación más acelerada de la que ya se viene haciendo. Ok, porque sí, viene habiendo devaluación. Sí, claro, digo, si uno mira la semana pasada, el dólar oficial, el del Banco Nación, empezó en 130 pesos, terminó en 133 pesos. Uno dice, bueno, no es mucho 3 pesos, pero si lo vas sumando todas las semanas, ves que a cuentagotas va pasando. Sí, y sabes cuánto estaba a principio de año, digo. Sí. Y si querés, digo, cuando uno ve lo que sucede con las compras, ahora lo que está sucediendo en las ciudades de fronteras es que las personas de los países limítrofes, de la ciudad de los países limítrofes, cruzan a la Argentina al supermercado. Que era antes era al revés. Antes era al revés. Antes ibas a Ciudad del Este. Porque, a hacer digo, de claro, compras. pero digo, no sé, por ejemplo, Bolivia. Sí. Bolivia tiene el mismo tipo de cambio contra el dólar que desde el 2011. O sea, tiene una estabilidad muy marcada. La Argentina en el 2011 salía a 4 pesos el dólar. Digo, Claro. imagínense. Con lo cual la de gente 5 cruza pesos. ¿Dónde desde llegamos? Villazón a comprar. Claro, entonces En vieron. Uruguay los barcos vienen hasta. Bueno, claro, pero digo, en Gualeguaychú debe pasar que la gente de Fray Bentos cruza al supermercado a Gualeguaychú y compra en el supermercado de Gualeguaychú porque le sale más barato con el tipo de cambio. Digo, eso, lo que se está viendo es eso, que la Argentina está devaluada, entonces frente a los países limítrofes, esta gente pasa. Ahora, ¿qué es lo que dice? No vamos a seguir devaluando. Después dice, vamos a hacer un ajuste, no se gasta más de los que entra. Esto es medio una regla de almacenero, pero para que se entienda es, si entran 100, salen 100, no pueden salir 110. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar el déficit fiscal. Se mantiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con las metas, no se redefine eso. Perdón, son todas cosas que, sin saber de teoría económica o de macroeconomía, suenan lógicas. O sea, uno se imagina, para que una economía familiar funcione Sí. bien, digo, para que mi casa funcione bien, yo no puedo gastar más de lo que entra. Ahora, digo, a nivel nación. Pero vos te financiás con la tarjeta. Claro, exactamente, ese es Digo- el tema. A nivel país, ¿qué consecuencias tiene esa forma de Bueno, actuar? hay que ver. En mi caso, o sea, es eso, es como si yo gasto más de lo que tengo, eventualmente no puedo pagar alquiler, por ejemplo, o alguna cosa así. Bueno, claro, hay que ver, digo, ahora cuando esto se lleva a la práctica, por dónde va a pasar el ajuste real. O sea que van a recortar Claro, algunas ¿dónde cosas. va Claro, a yo estar? lo que hago es salgo menos a comer afuera, por ejemplo. Claro, Cuando, ¿dónde va a estar? cuando No me estoy yendo a la compro mierda. gaseosa. Claro, o sea, le presto más atención a qué día voy al supermercado a comprar. Digo, en el caso del país, digo, ¿por dónde se recorta? ¿Por dónde se ajusta? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con los gastos, tiene que ver con el Estado. A ver, el Estado no hay que pensarlo como una empresa en el sentido de que tiene que dar ganancia, pero tampoco te tiene que dar pérdida todo el tiempo. Lo que dijo Batakis es, cuando nosotros tenemos déficit, lo usamos de manera contracíclica. ¿Cuándo lo usamos? significa eso? En la pandemia. Cuando el ciclo es negativo, nosotros gastamos más. En la pandemia el Estado gastó más, ¿por qué? Porque financió a las empresas, por ejemplo, porque hizo el IFE, el ATP. Entonces dijo, bueno, eso ya pasó.
Ahora ya no vamos a gastar en eso. O sea, gastó más para colchonar la crisis, digamos. O sea que esa plata no se va a gastar más. Bueno, eso traducido en otra manera, en palabras más llanas de la discusión política, es el salario universal, no lo pida más porque claro, no va a estar. que era uno de los grandes reclamos del sector más kirchnerista duro. Claro. Y hoy en la mañana que hablaban de las jubilaciones, de un montón de gente que no cumplía con los años de aportes y que le iban a dar igual, ¿qué pasa con esa situación? A ver, ese es un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, está en la Cámara de Diputados, que es una especie de moratoria para 700.000 personas que están en la edad de jubilarse este año, pero no tienen la cantidad de aportes necesarios. No tienen la cantidad de aportes porque trabajaron en alguna empresa que no les hizo los aportes, porque en algún momento trabajaron en el mercado informal. Entonces, lo que propone este proyecto de ley es, vos te jubilás, pero tenés que ir pagando los aportes que te faltan. De tu propia jubilación. Bien. Sí, de O sea, tus ingresos. No cobras la jubilación entera, cobras una parte. De tus ingresos vos vas pagando todo eso. También lo que propone es que aquella persona que le faltan 5 años para jubilarse, por ejemplo, y sabe que le faltan aportes, que no le dan los 5 años, Que se apure que los pongan. Claro, puede ir cancelando aportes. ¿No? Lo que dice- ¿Cuántos años son de aportes que tenés que tener para 30. jubilarte? 30. Sí, entonces dice, bueno, vas cancelando anticipadamente lo que te falta como para poder llegar a la edad jubilatoria con todos los aportes hechos y te puedas jubilar de esa manera. Eso de vuelta, desde la ignorancia absoluta económica, digo, sabiendo que las leyes se hacen en una época y que las épocas cambian, Sí. digamos, y que hoy una persona de 65 está para seguir laburando seguramente, Sí. o sea, quiero saber Esa es en una qué discusión bolsa, también. en qué bolsa ideológica caes según qué cosa propongas ahí, porque digo, lo razonable y lo lógico sería, pienso desde una cabeza completamente ignorante, insisto, digo, dejar laburar más tiempo a la gente, digo, y dejarla ser jubilada durante menos tiempo. Sí, pero tiene que ver con el mercado laboral, no tiene que ver con la edad de la gente. Tiene que ver que vos cuánta gente necesitas activa para poder pagar un Sostener pasivo. a todos los Entonces, pasivos. claro, digo, como el mercado laboral va cambiando, y en ese aspecto necesitas cada vez más gente activa para poder sostener un pasivo que gane para poder vivir. No Claro. 36.000 pesos. Claro, un pasivo que gane para poder Claro, vivir. Bueno, total. frente a eso necesitas que el mercado laboral sea más grande, no la edad jubilatoria. Digo, eso también tiene que ver con una discusión filosófica. Digo, una persona de 65 años ya está en la edad para descansar, para poder disfrutar de la vida sin tener que trabajar. Y bueno, hay algunos que dicen que sí, hay otros que Claro, dicen bueno, que no. pero eso Depende del filosóficamente laburo a los que tengas. 30 ya estamos para eso. O sea, Sí. la verdad, si el mundo estuviera enfocado en el placer y en la felicidad, o sea, de los 30 años ya tendrías que estar enfocado en disfrutar de Bueno, tu pues vida. laburaste desde los 18 a los 65, querés irte a la loma. Por eso digo, me parece que es interesante ese debate. Porque Y el tema es que tu jubilación sea acorde a lo que depositaste también. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, depende de todo eso. De que haya depende, una masa de laburantes depende que de, puedan claro, cubrir eso. depende de qué cuánta. Lo que pasa es que el problema de la Argentina es que el mercado informal es muy grande. Entonces, como ese mercado no hace aportes, vos no es que no tenés gente trabajando, tenés un montón de gente trabajando. pero informalmente. Pero informalmente, claro. Entonces ahí tenés ese problema. Ya tuvimos el tipo de cambio, ya dijo que no se va a devaluar. Lo otro que dijo que me parece que hay que prestarle bastante atención, que es que las tasas van a ser positivas. ¿Esto qué significa? Que vos haces un plazo fijo y lo que te pagan por ese plazo fijo le gana a la inflación. Que hoy sería como los plazos fijos suba, digamos. Claro. Ahora, la contracara de eso es que si la tasa del plazo fijo es positiva, la de la tarjeta también es positiva. Y entonces, financiarte en tarjeta de crédito te va a salir más costar caro. más caro. Te va a David, sal- ahora, por más de que la tasa sea positiva, ¿la gente igual crees que va a confiar en eso? Porque uno tiende a pensar que la inflación siempre es mayor. Sí, a ver, lo que pasa que hay que ver en qué lugar se paran, porque uno siendo optimista debería pensar que la tasa tendría que ser arriba del 60% hoy. Sí. Entonces hay que ver, cuando ellos dicen la tasa es positiva, bueno, ¿cuál va a ser la tasa positiva? Todavía no se sabe. Claro, ¿de cuánto? Sí, claro. ¿De cuánto va a ser la tasa como para darte cuenta? La contracara de eso es Igual, eso. perdón, existiendo los créditos suba, ¿no es ya positiva la tasa? Los créditos... Perdón, los créditos no, los plazos fijos suba. plazos Es que los plazos fijos UVA sí son positivos, porque ajustan por inflación. Sí. Entonces, como ajustan por inflación, siempre vas arriba de la inflación. ¿Y por qué alguien elegiría el otro? plazo Porque fijo? los bancos cada vez te están dando menos plazos fijos UVA, te están aceptando menos plazos fijos UVA, porque la otra parte del negocio, que es prestarte plata, no te pueden poner la misma tasa, que es la tarjeta de crédito, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hacen en la tarjeta de crédito? Te ajustan por cantidad. Vos no podés gastar tanto con la tarjeta de crédito. Viste que vos tenés un límite de Sí. gasto. Bueno, no te mueven ese límite
Entonces, como vos tenés inflación, cada vez compras menos. Claro. Claro. Entonces, con tasa positiva lo que se va a autorizar es que también puedan subir las tasas de la Claro, tarjeta. vas a poder gastar más supuestamente. ¿Por qué? Porque vas a Porque va a pagar ser más más. caro. Claro. Aparte, no te olvides que si tenés un crédito en 12 cuotas, esas 12 cuotas también te chuparon el total que vos tenías. Sí. Entonces, tu total para gastar es mucho menos. Claro. Entonces, todo se complica. Sí, sí, totalmente. La otra definición que tuvo, bueno, lo del Fondo Monetario Internacional, y a mí me parece algo bastante importante, que es que van a pasar en la Oficina de Evaluación Inmobiliaria al Ministerio de Economía. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo es eso? Una de las discusiones que tiene la Argentina y que la tuvo con el Fondo Monetario Internacional es que vos no tributás por el valor real de tu vivienda. Vos, Exacto. digo, el valor de mercado. El de tu valor vivienda. fiscal. Sí, sino Sí. que tributás por el valor que dice que vos pagaste por eso, que tampoco es el real. Que tampoco es el real, claro. Que tampoco es el real. Entonces ahí lo que tenés que hacer es acercar cada vez más el valor real de la vivienda, de los campos, de lo que los tenés. baldíos, De las de las propiedades, al valor real. ¿Para qué? Para que vos tributes sobre ese valor real. Bueno, eso es una evaluación fiscal. Eso es algo que se había acordado con el Fondo Monetario ¿Eso Internacional. que habría que reescriturar todas las propiedades de la Argentina? Porque hay o sea, es que en yo no realidad tiene que ver conozco a con el nadie que haya mercado. comprado una propiedad por su valor fiscal. Pues tiene que ver con el mercado. Vos el ABL en la Ciudad de Buenos Aires lo pagás más o menos parecido al valor valor real. fiscal. Sí. Porque lo que toman es el valor fiscal por 4. Te lo multiplican por 4. Entonces dicen, bueno, como te lo multiplico por 4 es lo más parecido que me acerco a eso. Vieron que hubo una discusión similar respecto de la Ciudad de Buenos Aires y la AFIP, porque la AFIP dijo, voy a tomar la fórmula que toma la Ciudad de Buenos Aires para las evaluaciones de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia. No, en la Ciudad de Buenos en la Aires. Dijo, pero Ah, claro, ok, claro. para pagar bienes personales. Entonces, la Claro, ciudad si dijo, lo usás para no. cobrar el ABL, también usala para cobrar Claro, impuestos. la ciudad dijo, no, Sí. ¿por qué no se lo cobras a todos? No, y la FIP dijo, no, porque ustedes lo hacen, entonces como ustedes lo hacen para la ABL, nosotros lo vamos a hacer para bienes personales. Digo, entonces, Entiendo. esa evaluación inmobiliaria es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, que en algún momento se cortó, obviamente, porque significaba pagar más impuestos, Y eso va a pasar a economía ahora. y eso va a pasar en economía, y eso Que va a significa... estar en cargo de la búsqueda del déficit cero. Claro, y eso significa que te van a empezar a ajustar también por ese lado. Por eso algunos lo están viendo como un ajuste bastante ortodoxo, bastante clásico. Digo, Claro. no se gasta más de lo que entra, no entran más trabajadores a la administración pública del Estado Nacional, vamos a hacer una evaluación inmobiliaria para que pagues más impuestos. Digo, va todo Igual, apuntando hacia el también lado. tendrían que un poco regular qué pasa con el trabajo en negro, ¿no? Sí, bueno, Que es- claro. que es complicadísimo la situación ahí. Sí, sí, claro, claro. Ahí lo que tenés es que, a ver, ¿cuál es el problema que tiene la Argentina? El problema de la Argentina es que tiene una economía informal muy, muy grande, de casi el 50% de la Eso, economía economía real. informal. Cuando vos mirás los números de los trabajadores, esto que hablábamos antes, de cuántos trabajadores necesitas para un pasivo, vos tenés 6 millones de trabajadores en relación de dependencia, 4 millones de trabajadores que están dentro del sistema del monotributo y una cantidad similar que está en la economía informal. Bueno, en un momento cuando se hablaba de llevar adelante una regularización de todo esto, tiene que ver con un proyecto de ley que es el monotributo productivo, que está en el Congreso, que está para ser discutido, pero lo que pasa es que hasta ahora, digo, las internas, Sí, la claro. discusión, la propia coyuntura hizo que quedara ahí para ser discutido. Es un proyecto del Ejecutivo Nacional, que lo hizo la FIP, pero bueno, está a la Bueno, espera. quizás la crisis les hace mover un poco el culo a todos. Quizás la crisis hace Ojalá. mover un poco el culo, es cierto, pero bueno, me parece que lo que anunciaron hoy es tratar de llevar un poco de calma. Y lo otro que dijeron es que no iba a haber un default de los bonos en pesos, que es como se está financiando hoy buena parte de la administración pública, con deuda en pesos. Vos no podés tomar deuda afuera, no solo porque te sale carísimo, sino porque nadie te presta. Claro. La verdad es que hoy la Argentina no es un mercado para prestar en dólares. Si algo no necesitamos es más deuda afuera. No, y aparte digo, el contexto internacional impacta fuerte. Digo, Sí, cuando claro. vos tenés guerra y tenés estas situaciones en Europa donde tenés inflación, en Estados Unidos Sí, donde sí. tenés Y inflación. problemas de energía, crisis Problemas de energética en todos energía, lados. todo eso, lo que hacen los inversores se van a los Claro. lugares seguros. Y el lugar más seguro de todos es... Argentina. Claramente, claramente. Gracias, David. Por favor. David Cayón explicándonos un poco el caos económico en el que estamos viviendo.